miércoles a las 12 por Radio Trend Topic. Música del ático. Un viaje a través de la música. Lo que conocías y lo que nunca escuchaste. Con la conducción de un padre e hijo, Agustín y Emilio Riestra, todos los miércoles a las 13 horas por Radio Trend Topic. Una tierra devastada, sonidos incomprensibles, aires de turbulencia y soledad, zombies, larvas y un frío viento sur. Y ese único conector disponible con tu esencia pasional. Trend Topic. Amigos de otra galaxia. Conectate con otros mundos, el del arte y la cultura. Conectate con tus pasiones. No hay problema. ¡No hay problema, Willy! No hay problema. Ya llega 4x4 Liberado, el mejor programa de off-road. Sergio te espera todos los lunes a las 20 horas en vivo por Radio Trend Topic. Conectate con tus pasiones. GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, en este 2025, más que nunca, apostamos y creemos en la cultura, en una cultura plural, libre, accesible, diversa, que utilice los recursos del Estado como para su desarrollo. Bienvenidos a esta nueva edición de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chab, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. Vamos a nuestra primera nota de hoy. Tendrá su estreno mundial en competencia por el Oso de Oro en el Festival de Berlín, que se inicia este jueves 13. Protagonizada por Mara Bestelli, Marcelo Subioto y Anika Bots, la historia se centra en un trío compuesto por una niña y sus dos tutores mayores, quienes transitan el campo ayudando a personas a conectarse con sus mascotas fallecidas, gracias al don de esta niña como medium animal. Estamos con Iván Fund a poco tiempo de iniciar su viaje a Alemania. Gracias por acompañarnos, Iván. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Encantado. Bueno, ¿en qué circunstancia apareció la historia del mensaje y qué te decidió a convertirla en una película? Bueno, la verdad que la peli hace bastantes años ya que tengo esta idea. Un poco, viste, como las películas terminan tomando forma, viste, a veces no de un solo lugar, sino que es como una nube de ideas, imágenes Sí. ¿no? y temas por ahí que uno le quedan ahí gravitando hasta que empiezan de a poco a condensarse. Mira, un poco nada, creo que hay algo ya de cierta exploración de la mirada infantil y de
es casi un lugar común. Creo que todos cuando éramos niños teníamos un poco esa fantasía de poder hablar y entrar en contacto con nuestras mascotas o con el resto de los animales que nos cruzábamos. Y nada, bueno, un poco desde ahí recuerdo también que me había impactado mucho en su momento cuando había fallecido el perro de mi vieja y había sido muy fuerte, bueno, para ella y para todo, y en algún momento pensar también eso, ¿no? Como que tal vez si hubieran podido hablar el mismo idioma hubiera sido un poquito más fácil. eh, y sobre todo algo de esto, de esta idea de eso, como de una historia que se centre en esos vínculos Sí, familiares que resisten un poco nada a lo que se arrastra del pasado, a lo que viene, un poco a los sí. avatares del día a día, ¿viste? Con sus propias limitaciones, con sus propias incomunicaciones. Sí, pero al Y mismo tiempo muy sólidos, ¿no? Vínculos, lazos muy sí, fuertes. sí, 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 totalmente. Y algo también como de una forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Como esta cosa también de la mirada de los niños, de que nada, todo está bordeando un poco la fantasía y la realidad y las Sí, cosas están un sí. poco envueltas en esa zona, en ese umbral. Y que nada, tenía ganas como de recuperar algo de eso también, ¿no? Como sentía que tal vez tiene que ver con uno que se va poniendo también más grande, ¿no? Y que cada vez que uno va Ujú. creciendo empieza a entender que se empieza a conectar con las cosas de una manera no tan mágica a veces y nada, un poco también las ganas de recuperar algo de eso. Ajá. Bueno, una muy buena idea. Tu película anterior, Piedra Noche, también estaba protagonizada por Marcelo Subioto y Mara Bestelli. Y tiene guión de Martín Felipe Castagnet y sucede en Crespo. Sí, el mensaje sucede en alrededores, la filmamos también, la coescribimos con Martín y la Ajá, filmamos en alrededores de Crespo, sí, en todos caminos ajá. aledaños, caminos de campo de tierra ahí a los alrededores. Y sí, la filmamos exactamente hace un año. ¿Y qué, Y qué también, claro, bueno, elementos? Sí, te digo, iba a también, preguntar, también ¿qué eso, elementos tienen en común? bueno, con Piedra Noche, más allá de compartir el elenco, de reincidir con Mara y con Marce, que también comparten casi todo el mismo equipo técnico. Ujú. Somos un equipo técnico muy reducido, muy chiquito. Yo digo siempre eso, y tengo un poco la fortuna de que la familia del cine sea prácticamente la misma familia que en la vida. Entonces, nada, somos un poco el mismo equipo que vuelve ahí al ruedo. Ajá. Era un equipo muy chiquitito, la película se hizo con un equipo muy pequeño. Ujú. Habremos sido un total de 7 personas en rodaje, un equipo muy reducido. Y bueno, eso, también la película existe gracias a que se trabaja con esa gente con la que uno ya conoce, con esos cómplices, le digo yo, ¿no? Me gusta usar esa palabra porque el trabajo que vuelcan y el compromiso que le ponen a la película excede siempre ampliamente de la idea de un rol técnico específico, ¿no? Ujú. Entonces, la peli un poco eso, existe porque existen esos cómplices, ¿no? Y era bueno juntarse y de una manera también celebratoria, decir, che, sigamos, vamos a filmar la película como sea y bueno, un poco es eso, como decía, comparte el Ujú. elenco, o sea, comparte esos mismos cómplices tanto delante como detrás de cámara, Bueno, y con Piedra Crespo, Noche. ¿no? ¿Había películas sin Crespo? Crespo en la provincia de Entre Ríos, aclaremos Es, esto, porque no todo el mundo lo sabe. exacto, sí. Bueno, hay algo ahí también de nuevo, como digo, la película revisitaba también un poco ese aire de infancia y de esos espacios que son donde yo me crié. Yo Ujú. me crié y transité esos lugares y siempre, y bueno, un poco la idea de volver a naturalmente, volver a esos lugares, ¿no? Ajá. De recuperar esa sensación y que afortunadamente todavía existe, todavía está. Viste, uno a veces se queda muy envuelto en realidades más digitales o más urbanas, Sí, pero sí. después volvés también a esos espacios y demás y te reconforta saber que todavía se puede vivir así también. Y pues, me refiero con esto a volver a poder estar ahí un poco más en contacto, ¿no? Con otro tiempo, con otra forma de transitar digamos eso, la urgencia del día, ¿no? Y después hay algo Claro. que a mí me inspira mucho también el tema de los paisajes litoraleños. Ujú. Entre Ríos es muy bello para filmar y hay muchas cosas Sí. y también lo que ofrece es algo como
hay como una dimensión muy variada en un perímetro muy pequeño. Entonces, para filmar eso también es ideal, es como un regalo. En términos de producción, puede parecer que recorriste miles de kilómetros y en realidad está todo en un par de kilómetros a la redonda. Después también Claro. pasó, respecto a esto, me pasó algo curioso que cuando vuelvo a filmarlo, sobre todo para el mensaje y en esta película, que es una película que un poco recupera también un aire cinematográfico de esos clásicos o de algo de ese cine con el que uno se crió, una cosa más como de cine clásico americano, Ujú, viste, con ujú. esa cosa rutera también. Que de repente empezás a filmarlo y decís, claro, es una geografía que está muy emparentada en su imaginario, incluso con el imaginario de esas películas. Como me sorprendió un poco eso. Uno a priori eh, piensa en una distancia con eso, pero y te empezás a poner la cámara y empezás a verlo atrás de eso y hay algo ya desde el paisaje, de la arquitectura, de los perfiles de la gente que lo habita y demás, que decir, wow, es como que hay un nexo directo con cierto imaginario del cine con el que uno se crió también. Claro, bueno, te iba a preguntar justamente, ¿no? Esta es la idea de la niña medium de animales que remite a lo fantástico de algún modo, ¿no? Y es de alguna manera un tributo a esos cineastas que influyeron en tu formación, como por ejemplo Steven Spielberg. Y que hay un poco de todo, si tengo que nombrar, la verdad que es una ensalada espectacular, pero sí, claramente sí, yo creo que uno, viste, sí, una especie de santísima trinidad muy ecléctica sería como nada, entre Spielberg, Cassavetes, Simon Liang, Mm, Wim Wenders también, hay un poco de cada uno, viste, cuando uno empieza, o sea, yo no laburo desde referencias, me cuesta como encararlo desde ahí al laburo, a la hora de empezar a filmar, no sabría cómo hacer para que algo vaya para tal lado, pero después, naturalmente, eso uno ya lo tiene dentro de su ADN, uno se educó viendo esas películas, uno se formó con la forma de entender el lenguaje de estos ídolos y entonces nada, empezás a filmar y después lo que pasa es al revés. O sea, uno reacciona de una manera más intuitiva, más física a lo que está pasando ujú. y después nada, empezás a ver lo que hiciste y decís, claro, esto lo robé de acá, esto lo saqué de allá. Bueno, Empezás no, a no, descubrir todas las referencias, pero a posteriori, ¿viste? no me refería a robar y eso, la cita, el famoso homenaje al Sí. tal director que termina siendo casi un plagio, ¿no? Sino justamente las influencias que aunque parezca, bueno, las historias transcurren en Crespo, es un lugar totalmente distinto y alejado de las historias donde transcurren los films de Spielberg, por ejemplo Bueno, o de por ahí Casabets, hay, y sin embargo, esos puntos de contacto, ¿no? Las claro. atmósferas, los sentimientos. Bueno, es que hay algo yo creo muy universal también y que tiene que ver con eso, con que lo fantástico sea parte del cotidiano, ¿no? Como Mm, que la idea o de cierta épica ya propia del mundo del cine, o de cierta mirada, ya uno lo pueda reconocer, ¿viste? En su propio barrio. claro. Eso para mí, eso me parece importantísimo también, ¿no? Como que uno también animarse a reconocer que son historias que a uno le pertenecen también y que son formas de entender, ¿viste? De ciertas narrativas que también no son propias, digamos, que no es algo exclusivo de tal o cual cine, ¿no? Ahora, ¿Viste? Como volvés que a nosotros trabajar somos un poco esa también, ensalada también y claro, claro. Volvés a trabajar con chicos, ¿no? En tu película anterior era un chico, ahora es una nena. ¿Qué te motiva a trabajar con niños? Que por otra parte suelen decir en el cine, no trabajes con niños ni con animales. claro, sí, total. Bueno, yo personalmente si puedo elegir preferiría trabajar con niños y con animales antes que con cualquier otro. Digo, me parece que es una fuente de inspiración y eso son como de nuevo, unos es un equipo ideal, ¿no? Todo el tiempo proponiendo, todo el tiempo entusiastas. Mm, A mí me gusta decir, ya con la peli anterior había descifrado algo que como que los niños de alguna manera son un atajo a la ficción también, porque se conectan con las cosas con un nivel de verdad y un poco desde ese umbral de lo posible, por más fantástico que sea, mm.
que es puro descubrimiento y y me parece que y pura presencia, ¿no? Yo creo fuerte que el cine es sobre todo un acto de presencia de verdad y que por lo menos como a mí me interesa acercarme a lo que filmo. Y nada, los niños y los animales son pura presencia en ese sentido. Entonces, hay algo para mí que es muy, muy estimulante desde cómo se trabaja con ellos y yo sentirme acompañado por ellos y también como con una curiosidad constante. Hay algo Ujú, de ese ujú. asombro todavía, de creer que las cosas todavía te pueden asombrar y que todavía hay mucho por descubrir, que para mí es muy, muy estimulante y que, y que también un poco eso hace que la misma historia empiece a verse atravesada por esa mirada. Ujú. ¿Y cómo llegaste a esta niña, que además tiene que ser una niña medium en la historia, ¿no? Es- En el vínculo con exacto, los bueno, animales. ¿Cómo llegaste a ella? claro, bueno, a Nika Bots llegué hace 8 años, vivimos juntos, ella es la hija de mi pareja, le tocó lamentablemente que sea su padrastro, así que estuvimos, así que con Anika nada, nada, la conozco prácticamente toda la vida, acaba de cumplir 10 años y hace 8 que estamos juntos, y así que nada, me parece que podemos decir que es una película que estuvimos preproduciendo todos hace 8 años. En familia, en el núcleo Exacto, duro de la familia en todo caso, ¿no? Porque, exacto, exacto. Y en la película también actúa Betania Capato, que es su mamá en la realidad también, tanto como en la ficción. ajá, Entonces, bueno, y también lo que fue muy lindo es que, de nuevo, como te decía, nos conocíamos todos entre el equipo técnico y el equipo artístico. Anika los conocía mucho, a Mara y Marce, a Mara Bester y Marcelo Subioto ajá. ya desde el rodaje de Piedra Noche y todo, entonces había realmente un vínculo muy, muy lindo y muy, muy real que ellos también pusieron a disposición de la película, ¿no? De la narración. O sea, ya Ujú, ese vínculo que ujú. la película un poco retrata es algo que ya existía. Por último, Iván, ¿en qué aspecto este mensaje de la película, ¿no? Se convirtió en universal para entusiasmar a los programadores de la Berlinale? La verdad es que a mí me parece, no sé, muy lindo todo lo que está pasando con la película. Me parece que es una película muy, muy bien, o que es una propuesta que realmente te invita a dedicarte, bueno, viste, 90 minutos de tu vida a meterte en ese viaje por esos caminos, con estos personajes y a entender que hay otra forma también de conectarte tanto con el cine, con el lenguaje del cine, como con las cosas y con la comunidad de seres que nos rodean. Y me parece que hay algo de eso, algo un poco universal, creo yo, ¿no? En lo que Ujú, propone la peli, ¿no? ujú, Que es esta, no sé, cierta, no sé cómo le diría, ¿no? Luminosidad, a fin de cuentas, ¿no? Que transmite esa transparencia con la que ellos se vinculan. ujú, Y con lo que, ujú. viste, y creo que, por otro lado, lo digo un poco en chiste, un poco en serio, a mí me parece que el hecho de que la peli haya quedado en la Berlinale, en la competencia, a fin de cuentas habla mejor del festival que de mi película, creo yo, que habla de que un festival realmente está tomando un riesgo muy grande y está apostando por un tipo de cine, por una forma, una mirada, independientemente de sus estructuras de producción, independientemente de los nombres de quienes ocupan el Sí. elenco o demás, apostando a eso, verdaderamente a lo cinematográfico que exprese la obra, ¿no? Y yo estoy eternamente agradecido y muy, muy contento estamos todos. Imagínate, es una Bueno, película verdaderamente microscópica, una peli muy pequeña y que pueda ah, estar ocupando lugares de tanta relevancia. Para mí es un buen síntoma, sobre todo con los tiempos que corren, como sí. apuesta al cine al cine, si se quiere, más de autor o un cine que propone otra forma, ¿no? Y aquí hay un cine argentino reconocido en el mundo. Y cine entrerriano Ujú. además, que llega, bueno, a los grandes festivales como tu película El Mensaje, dirigida por Iván Fun, que va a tener su estreno mundial en la sección oficial del Festival de Cine de Berlín, que comienza este jueves. Vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra allí y bueno, lo mejor, Iván. Te mando un Mucha, abrazo enorme y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a usted por estar acompañando siempre y apoyando. Y bueno, acá me despido con un poco de historia del cine argentino. Ahí está, todo el mural
El con, mural de Dak, con claro. toda... Ese mural Acá estamos, espectacular. acá al lado, bien acompañados. Bueno, Bueno, Julia, muchísimas gracias por el gracias, espacio. ¿eh? Un beso enorme. Gracias. Beso. Chao, chao. Simetría es la nueva propuesta de Jimena Monteoliva en su doble rol de directora y guionista. Se trata de un thriller psicológico de horror enmarcado en el estilo que caracteriza a esta muy interesante realizadora. Estamos con Jimena Monteoliva aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Ella es una de las directoras mujeres que trabajan sobre el cine de género, Ay, particularmente. Bienvenida, Jimena, muchas gracias. gracias por acompañarnos. ¿Cómo Gracias estás? una vez más por invitarme. Ya estoy como en casa. Bueno, siempre es un gusto y sí, estás en casa. Sí, me siento como en casa. Exactamente. A proyecto nuevo vengo aquí a hablar contigo. Perfecto, buenísimo. No te perdonaríamos si no. No, jamás, jamás. Bueno, ¿qué es Simetría? ¿Qué historia cuenta? Bueno, qué historia cuenta, qué difícil. No es tan difícil. Bueno, a ver, pero voy a intentar ser lo más clara posible, porque es así. Simetría trata la historia de una mujer, en este caso está interpretado por Victoria Mauret, que empieza a ver reflejado en su relación con su hija de 11 años algo que a ella le había pasado también cuando ella tenía 11 años y en su relación con su madre. No sé si debería contar por un tema de spoiler, pero bueno, básicamente su madre intentó lastimarla cuando era chiquita y a ella, por una serie de acontecimientos, está como flasheando que va a repetir la historia sobre su propia hija. Por eso Simetría, porque es como la historia espejada de su propia historia, ¿no? Claro, Em, claro. Así que es un poco eso. Bueno, Siempre en el mismo estilo. Como está bien, fuerte. siempre madres. pero- Yo meto siempre Sí, madres. bueno, justamente te iba a preguntar, ya es el sello de tus obras, ¿no? Digo, las mujeres, Sí, los vínculos entre las mujeres, sí. abordando el cine de género, Sí. pero Sabes que lo loco es que no es algo que lo hago pensando a propósito, no es algo que me planteo, bueno, como mi estilo es este, tengo que seguir como fiel a mi estilo. De hecho, cuando empecé a pensar la historia, no pensé que iba a terminar como terminó resultando, pero evidentemente hay algo que, por cómo soy yo, por lo que me gusta a mí ver en cine y por mi propia historia, yo también soy madre, todas estas cosas, yo creo que inevitablemente hay algo que yo necesito imprimir de mi propia experiencia en lo que yo después quiero contar, más allá que pues mi experiencia no es la de mis protagonistas, Sí, porque sí. claramente por ahora nunca intenté lastimar a mi hija, pero hay algo como, de hecho, todo empezó, mi hija va a actuar en la película también. Mi hija Ah, que sí, mira, que de hecho siempre que tuve la oportunidad siempre la metí en mis pelis. Es como siempre estuvo en Clementina, estuvo en Matar al Dragón. Ahora tiene 11 años y cuando empecé a pensar en este proyecto empecé a pensarlo como qué onda para una madre empezar a vivir con su hija que empieza a ser preadolescente, ¿no? Ujú. Y que empieza como a mirarla distinto y con eso, como con esos tintes más negativos que una hija empieza a ver en su madre con la Claro, adolescencia. exactamente. De Sí, chiquitas nos ven divinas. no, claro, de pronto yo ya no soy genial, ya no soy Sí, maravillosa, ya no me quiere tanto y ahora empiezo a ser como, ay, que soy sí, aburrida. sí. Entonces, mi idea fue empezar a contar esta historia y después, bueno, claro, por lo que a mí me gusta ver y el cine además que estuve viendo últimamente, pues derivó en otra cosa. Derivó ¿Y en eso. qué te inspiró para hacer esta historia, Simetría, para escribir este guión? La verdad, eso, arrancó por las ganas de trabajar con Nina, con mi hija, y
Y después nada, las influencias que son las influencias que yo siempre tengo cuando hago pelis. O sea, estuve viendo mucho cine últimamente más nórdico, viste, mucho cine danés, finlandés. Y hay algo como la forma en que ellos abordan y tratan también las relaciones y la manera en que cuentan esas relaciones, que me interesaba también contarlo a mí un poco menos show off, digamos, y un poco más con silencios y con un arte y una fotografía muy despojada en un punto. Entonces, como queriendo internalizar o queriendo meterme en la personalidad de Dolores, que es el nombre de la protagonista de la película, como que de a poquito una cosa me fue llevando a la otra y yo creo que eso fue un poquito de influencia de todas estas películas y de noticias tremendas que justo cuando fue, ayer hablaba con un amigo mío que, no sé si te acuerdas de una noticia hace unos tiempos de una madre que mató a su hijo ahogándolo en una bañera, no sé, cómo, de pronto, ¿te acuerdas? Bueno, Sí, sí. como que siempre hay algo como en el universo de que flotan historias y que flotan noticias y que flotan ciertas películas que todas confluyen en el mismo momento y si enganchas de aquí, de aquí, de aquí, de acá, se va formando, en este caso, simetría. Ahora, ¿y en qué etapa de desarrollo se encuentra el proyecto? Lo vamos a filmar. Ya Que estamos, ya es es un hecho. logro Sí, impresionante. sí. Es como en este contexto, además, es agotador, pero tuve muchísima suerte porque me rodeé de un montón de personas y de amigos y de amigas que quieren hacer. Así que, nada, todo concretamente surgió en fin de año. En la cena de fin de año en mi casa nos juntamos con varios amigos y amigas, entre ellos una amiga que se llama Sole, que seguro que está escuchando ahora el programa, que ahora ejerce de productora de la película, que fue la que más me impulsó para llevarlo adelante. Lo loco es que desde esa cena de fin de año, 31 de diciembre hasta hoy, que no sé qué día es de febrero, la película es un hecho y se va a concretar 12, y se va a hacer. 12 de febrero. Es un montón. Ajá. Pero sobre todo es gracias a eso, a la intensidad que le está poniendo todos mis amigos, amigas o conocidos, conocidas que tienen ganas de filmar. Claro. Que en este contexto no podemos hacer otra cosa. Sí. Entonces vamos a filmar. Sí. Queremos hacerlo y lo vamos a hacer y además va a estar buenísimo. ¿Y cuál es el elenco? Bueno, tenemos a Vicky Mauret, que es protagonista. Tenemos también a Paloma Contreras, que también es copro. Bueno, va a estar mi hija, va a estar mi hijo también, que va a hacer un pequeño personaje. Va a estar Germán Baudino. Sí. Y después, bueno, amigos tipo, no sé, Fabi Forte, que es director, pero también, claro, va a hacer un personaje. Sí. Emiliano Carrasone, que trabajó en todas mis pelis y ahora también va a hacer como un cameo chiquitito. Y después amigas mías también, Lupe Lombardozzi, que estuvo en mi película anterior, Flor Franco, mi socia también. Nada, se armó un elenco muy lindo y muy están todos con mucha energía y mucho entusiasmo. Que yo creo que hoy, la verdad que estoy escuchando mucho. Mi banda favorita hoy se llama Idols, es una banda así medio punk británica y tiene un disco que se llama Joy as an Act of Resistance, que significa como la alegría como acto de resistencia y me parece que es el momento. Claro. O sea, vamos a hacer todo para estar felices y para estar contentos y hacer lo que nos gusta. Es el momento. Claro, ¿y cuándo empiezan a filmar y dónde? El 24 de febrero. No falta ya nada. ahora Sí. nomás. Sí. ¿Y dónde? Bueno, va a haber distintas locaciones, pero sobre todo más por Vicente López. Creo que en Capital no nos toca nada, pero bueno, vamos a estar dando vueltas más por zona norte. Así que, qué sé yo, con muchos nervios, porque no falta nada, pero con mucho entusiasmo y eso, con muchas ganas de pasarla bien y de hacer cosas. Nada, eso, para que todos, el grupo humano que vamos a hacer la película, estemos bien hoy. Claro, de eso se trata, sí. De hacer y hacer lo mejor posible, ¿no? En este contexto tan desalentador, por otra parte, ¿no? Sí. La verdad que es abrumador. Y a veces pienso que
está bueno hacer porque ¿qué vamos a hacer si no? O sea, la verdad que todos los que trabajamos en cine y que tengo muchos colegas que hace como un año que no filman, entonces es lo que podemos hacer y es lo que tenemos ganas, es lo que nos llama y lo único que de verdad, a mí por lo menos lo que me motiva y me da vidilla, digamos, en el cuerpo. Pero al mismo tiempo pienso que tampoco es justo hacer de esta manera producciones, ¿viste? Porque uno puede hacer una película así, pero ¿cuántas películas puede hacer así medio a lo loco? Y no es justo nada, que sigamos nosotros como avalando este tipo de cine cuando no es justo que sea así, no corresponde que sea así, pero pienso al mismo tiempo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, hacer y contarlo. ¿Viste? Como y quejarnos y quejarnos y quejarnos y blanquear lo que pasa y no sé, y dar información, porque la gente está muy desinformada, entonces quizás haciendo y a medida que uno hace puede hablar y puede explicar cómo deberían ser las cosas, quizás hace que, no sé, que esto se revierta en algún momento, es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que sí, que tenemos muchos. Ojalá. No sé si vivimos en la luna No sé. o bueno, o es esto, ¿no? Es querer hacer pese a todo. Ahora, sí. justamente iba a preguntarte, en este contexto donde, bueno, la producción está paralizada, prácticamente Sí, sí. paralizada, pero también hay problemas con la exhibición, con la distribución de una película, de los contenidos audiovisuales en general, ¿no? Aquí en Argentina. ¿Vale la pena seguir haciendo cine? Sí. Ajá. Yo creo que sí vale la pena, pero porque siempre hay gente que va a buscar lo que tú estás haciendo. O sea, claramente hay como un mercado, esas palabras que todos los que nos gusta el cine odiamos, mercado, producto. ¿No? Hay un Sí, bueno, mercado, pero son ineludibles son por otra parte, ineludibles, ¿no? exacto. Entonces, hay un mercado que busca ciertas cosas, pero hay un nicho de un montón de otra gente que busca otras. Y si no hacemos esa gente que busca otras cosas, de aquí a eso, a un año, ni siquiera un año, ya está pasando, no está encontrando otras posibilidades de ver nada. Entonces, yo creo que hay que hacer, porque hay gente que se va a interesar en lo que tú haces, además por uno mismo. O sea, yo quiero contar esta historia, entonces si la puedo contar con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha ayuda de un montón de gente, pero si la puedo contar, la voy a contar y tengo la esperanza de que eso, siguen quedando focos para poder ver nuestras películas. Hay festivales de cine, hay otro tipo de plataformas que no por ahí son las más comerciales, pero hay otras plataformas que buscan lo que haces. No sé, yo desde que conté, es muy curioso, desde que conté que estoy haciendo la peli, un montón de gente, pero un montón de gente me escribió para preguntarme cómo va la peli, cuándo se termina la peli, cuándo... Y eso es porque hay gente que le interesa, que eso por ahí no es la mayoría que va a ver superhéroes, pero no sé, hoy leía también una nota en la que el secretario de Cultura le preguntaban como cuál es el último libro que leíste y no se acordaba, cuál es, no me acuerdo, que le preguntaban, no se acordaba, qué fue la última película que viste, y dijo Envidiosa, digo, la serie de... O sea, obvio, hay gente que no ve más allá de lo que tiene ganas de ver, pero hay un montón de gente del otro lado que sí. Entonces yo creo que, digo, por esa gente y por uno mismo, porque yo también quiero ver otro cine, entonces voy a buscar ese cine que es el que yo quiero hacer. Sí, me parece totalmente válido y estamos de acuerdo aquí desde GPS Audiovisual. Es algo por lo que venimos bregando desde hace mucho tiempo. Cuando pensás en un proyecto, ¿pensás excluyentemente en el cine de género o te planteás otras posibilidades? No, a mí el cine de género me gusta muchísimo, pero no es el único. A mí me gusta el cine en general, entonces me gusta mucho cualquier tipo de género, por ahí menos la comedia romántica, pero me gusta mucho cualquier género. Pero inevitablemente hay algo que me sale sin querer. Ya te digo, cuando empecé a escribir este guión, mi idea no era hacerlo tan terrorífico y me salió así. Pero después, por ejemplo, tuve otro proyecto que al final no conseguí, porque era un proyecto muy caro y no conseguí la financiación que necesitaba, pero era La Virgen Cabeza, que era la novela de Gaby Cabezón Cámara, que era un drama, yo era un musical, yo quería que fuera un musical. Entonces, me encantan los musicales.
Pero bueno, ese no se me dio. Así que Ese quedó en el camino Sí. para otro momento. sí, perdí la opción. Viste que cuando opcionas por los derechos, opcionas por un tiempo y no logré la financiación. Era un proyecto que era muy grande. Y era difícil, y las veces que contacté con posibles plataformas o fuentes de financiación, todos me decían que estaba buenísimo, pero que era muy arriesgado. Entonces, con lo del muy arriesgado, viste, temática trans, musical, todo eso. Bueno, igual ahora está Emilia Pérez. Está Emilia Pérez. Sí. Yo me hubiera adelantado a Emilia Pérez, pero bueno, no me dieron Sí, bola. sí, Ahí sí. está. Seguramente también hubieran pasado otras cosas Hubieran pasado en otras el cosas. caso de tu película, ¿no? ¿Qué opinas de Emilia Pérez? No, es terrible. Es terrible. Yo primero decía, ay, qué bien, qué sé yo, pero cuando la escuché ¿La vi? hablar, Claro. dije, bueno, Sí. A mí me pasó que yo digo, celebro la osadía de haber hecho, pues eso, musical, Sí. temática trans. Pero después vi la peli y dije, ay, con lo bien que hubiera hecho la Virgen Cabeza, caramba. Pero Bueno. así las cosas. no importa, quizás aparece, Vamos ¿no? a ver. Algún socio financista. Entonces, bueno, el 24 se larga este rodaje que va a Sí. ser de ¿cuántas semanas? 2 semanitas. 2. Sí, Ajá. rock. A puro rock. Clementina la hicimos en una. Así que bueno, eso ya Ajá. superproducción. Bueno. Bien, y después, ¿qué estás pensando? Yo aspiro a llegar a festivales, a algún Ujú. festival, qué sé yo, uno que hace cine de género siempre apunta al Festival de Sitges. No sé si vamos a llegar porque es ya. Es ahora nomás, sí. Sí, es ahora nomás. Pero bueno, nada, después la verdad que ahora sacarme como las ganas y después intentar que quede lo mejor posible. También darle como un tiempo de respiro a la postproducción y meterle como mucho corazón a esa parte, que además es muy divertida, me encanta. La postproducción, sí, me encanta. La postproducción de sonido, me encanta. ¿Más que el rodaje? No. Ah, No. ajá. El rodaje lo que tienes que es agotador y la postproducción de sonido por lo menos es más amable. Es muy divertida, pero es amable. El rodaje tiene algo como de adrenalínico que al mismo tiempo es como igualmente de eso, de adrenalínico como de extenuante, como toda una combinación de las dos cosas. Pero es muy genial. Así que yo hace 3 años que no filmaba, así que estaba con Mirá, ganas. no pensé que tanto, Sí, es un cierto, montón. como, bueno, qué frase el hecha, tiempo. pero qué realidad, ¿no? Cómo pasa Sí. el tiempo, Nos hacemos viejos. con qué velocidad. No, tanto O como eso no. jóvenes, sí. Más inteligentes. Seguro, Eso mucha seguro. sabiduría. Bueno, entonces a partir del 24 de febrero, ahorita nomás, Ahorita nomás. se larga entonces el rodaje de Simetría, la nueva película de Jimena Monteoliva. Y bueno, estaremos atentos a todo lo que ocurra. Gracias, te mantendré al tanto. Muchísimas gracias A ti. por este contacto, Jimena, siempre muy bienvenida. Gracias, igualmente. Bueno, me encanta venir, así que te aviso. Bueno, ya te Para vamos a volver. convocar de nuevo, Dale. después del rodaje. Sí. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.
Ricardo Preve comenzó en Buenos Aires el rodaje del documental Un precio que tenemos que pagar, basado en la vida y muerte del fotoperiodista Ignacio Ezcurra, probablemente el único periodista argentino muerto en la guerra de Vietnam en 1968. Estamos con Ricardo Preve. Gracias por comunicarte con nosotros, Ricardo. Muy bienvenido a GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias, Julia. Buenas tardes a vos. Gracias por volver a tenerme en tu programa. ¿Cómo no? Y bueno, y además con un rodaje, con una película, en un momento recién lo hablábamos con Jimena Monteoliva, donde todo parece estar detenido, y bueno, alguna gente le está poniendo garra como vos, como ella misma para llevar adelante un proyecto, ¿no? ¿Quién era Ignacio Ezcurra para vos hasta el momento que decidiste hacer este documental? Yo había escuchado un poco de él y sabía que era una persona que había trabajado en lugares distantes de la Argentina. Me sentía hasta un cierto punto identificado con él, con el interés en contar historias en lugares lejanos. Él había trabajado en Siria, en Estados Unidos, en distintos lugares, había viajado por América Latina. Yo había empezado un poco con la idea de hacer un documental sobre su vida más que sobre su muerte, pero poco a poco, a medida que fuimos investigando en estos últimos meses y descubriendo documentación, videos, fotografías, se ha convertido casi un poquito más en qué le pasó a Ignacio Ezcurra, es más ahora el énfasis del documental. Ujú, ujú. ¿Y cuál fue el elemento determinante para que encararas este documental con este personaje, ¿no? No me gusta la injusticia, no me gusta cuando una historia queda oculta. Mm, No sé si queda oculta por negligencia, por desidia o por designio todavía. Pero me llamó siempre mucho la atención cómo Ignacio Ezcurra desaparece el 8 de mayo de 1968 en Saigón, lo que hoy es Ho Chi Minh City en Vietnam, y una guerra que fue tan fotografiada, tan sí. filmada, tan reportada, que un hombre occidental que medía casi 1,90 m desaparezca en el medio de una ciudad y que nunca más se sepa de él, se lo vea con vida, me parecía difícil de creer y fue eso quizás el factor que me impulsó a decir, para, pero no habrá información ahí y eso es lo Mm, que me empujó a investigar. ujú. Bueno, justamente un documental lo que requiere es una investigación previa, ¿no? Y en ese sentido, a la manera del periodismo, digo. Este, Absolutamente, y, digamos, yo me despierto a las 6 de la mañana y me pongo a pensar en el proyecto y trabajo hasta las 6 de la tarde con un equipo muy talentoso de colaboradores. ajá, Tenemos gente investigando en los archivos en Estados Unidos, estuvimos investigando en Vietnam, en Italia, en Japón, en Tailandia, en Argentina, encontrando bastante información. mira vos. Nosotros, digamos, lo que se dijo originalmente siempre fue, bueno, Ignacio lo mató el Vietcong. Y nosotros estamos investigando esa posibilidad, pero también estamos investigando la posibilidad de que haya sido asesinado por las fuerzas de Vietnam del Sur. Y quizás fue porque él estaba desempeñando su labor periodística. El día que desaparece, esa mañana da una entrevista a la televisión de Estados Unidos. Habían asesinado a 4 periodistas, 3 australianos y un inglés. 3 días antes, él se manifestó muy afectado por esto durante la entrevista y va al lugar donde habían sido asesinados los periodistas y es ahí que desaparece. Así que nos Mm, pareció que era válido por lo menos ver si no había sido asesinado por el hecho que estaba investigando la muerte de sus colegas. ujú. Ahora, cómo bueno, cómo llegas vos y tu equipo, en este caso, a determinar o encontrar esas zonas oscuras, poco iluminadas o nada iluminadas de una historia como esta?
Hay un método muy probado que consiste en atornillar el trasero a una silla Claro. y estudiar preferentemente fuentes primarias, ¿viste? Mm, Fuentes documentales que hayan sido elaboradas en 1968. Nosotros sabíamos de un informe que el gobierno argentino había hecho sobre la desaparición de Ignacio, que se había anunciado pero nunca se publicó. Nosotros hemos encontrado ese informe, lo tenemos. Sabíamos que existía la posibilidad de que hubiera fotos del cuerpo de Ignacio. Hemos encontrado en archivos en Estados Unidos fotografías que podrían ser de su cuerpo. Ahora estamos sometiendo un análisis forense. No hay, viste, atajos. Tenés mm, que ver 2000 planchas de negativos de fotos en los varios archivos hasta que de golpe identificás una tira de 5 o 6 fotos que podrían ser lo que estás buscando. Y eso no hay alternativa que estudiarlo. Yo personalmente me fui a Vietnam. Estuve 3 días caminando en el barrio chino de Saigón, donde desapareció Ignacio, y estudiando en el lugar los hechos. Y bueno, nos estamos formando una idea de lo que puede haber sucedido. ujú, ujú. ¿Y cuál es hoy la vigencia de esa historia? ¿Qué pensás que ocurre al traerla al presente? Bueno, eso es muy interesante la pregunta, porque yo creo que la omisión de información es en sí mismo algo que tenemos que combatir. Es decir, el Mm, hecho de que no se hable de algo es una de las misiones fundamentales del cine, ya sea de la ficción o de el documental, es de llenar los vacíos de la información, ¿no? Ignacio Ezcurra era un argentino comprometido con la búsqueda de la verdad, era un periodista de raza que había estudiado eso y trabajaba. Y a mí me parece que tenemos una obligación hoy, a más de 50 años de su muerte, de hacernos la pregunta, ¿cuáles son los riesgos de no contar las historias? mm, ¿Cuáles son los riesgos de no ir y sacar una foto que molesta? ¿Cuáles son los riesgos de no hacer una entrevista que quizás sea incómoda? Para mí, en este mundo en el cual cada vez más se censuran las opiniones diversas, no sí. se permiten puntos de opinión distintos, la figura de Ignacio Ezcurra, yo rescato en él de que tuvo el coraje de ir a Vietnam y como el título de la película es un precio que tenemos que pagar porque él habló esa mañana que desapareció, hizo referencia al asesinato de sus colegas y dijo, es un precio que tenemos que pagar por estar contando las historias. Y bueno, yo creo que en el cine se trata de eso, de Ujú, contar las historias que si no quedarían en silencio. claro. Ahora, ¿encontraste a su vez testimonios actuales? ¿La gente quiere hablar? ¿Gente que quiera hablar sobre el tema? ¿O hay reticencia también en eso? Porque No, ese es otro hasta aspecto, ahora ¿no? hemos encontrado gente, lamentablemente ya la mayoría de las personas que lo conocía han fallecido. Encontramos, por ejemplo, un periodista del Wall Street Journal que los diarios de la época decían que la noche antes de Ignacio muriera había estado con él, lo encontramos viviendo en Estados Unidos, no se acuerda de nada. Habíamos seguido la pista de un fotógrafo japonés que podría ser el autor de la única foto que se conocía hasta ahora del cuerpo de Ignacio. Falleció en diciembre pasado. Pero en general, en Argentina ahora vamos a empezar el rodaje el 5 de marzo hasta mediados de marzo y tenemos bastante gente interesada en hablar del caso, fotógrafos, periodistas, una investigadora del CONICET, Cora Gamarni, que es la experta del fotoperiodismo Ujú, argentino. Tenemos un pariente de Ignacio. Tenemos otros corresponsales de guerra como Rodrigo Abt, ganador del premio Pulitzer, o Elisabetta Piqué, corresponsal de ujú, guerra del mismo diario La Nación. O sea,
Por un lado, tenemos que buscar en los archivos lo del pasado, pero también creemos que la historia tiene una relevancia para el presente y eso es lo que estamos buscando. Ujú, ujú. Ahora, cuando vos te encontrás con estos testimoniantes, sobre todo de aquí de Argentina, ¿no? Eh, vos hay que refrescarles la historia, hay que contársela, o de alguna manera la traen en el chip, digo, y dicen, ah, sí, hablemos. Claro, ¿Qué no, observás vos? perdón. ¿Qué observás vos en ese aspecto? Porque es muy Claro, importante no, eso también, ¿no? todavía no he tenido la oportunidad de verlo plenamente porque no empezó el rodaje, pero en nuestras primeras conversaciones los periodistas argentinos tienen muy presente a Ignacio Ezcurra, digamos. Siempre fue una figura de referencia porque no hay casi corresponsales de guerra Mm, argentinos que hayan muerto, por suerte en las guerras. Entonces, yo creo que aquellos periodistas argentinos que tienen el coraje de contar historias en situaciones de riesgo, digamos, lo tienen, no es algo que le tenés que contar como que nunca lo habían escuchado hablar. Y yo personalmente siempre lo había tenido a Ignacio, digamos, trabajé en Kirguistán, en Chad, en Camerún, en Sudán, en lugares difíciles y riesgosos para filmar y para trabajar. Siempre lo había tenido a él como un referente del documentalismo, periodismo argentino, y me dio bastante bronca esto de que no se sabe qué le pasó. Y dije, ¿realmente no se sabe? ¿O puede haber habido algún motivo de política exterior del gobierno de Onganía, por ejemplo, cuando él fallece, que estaba en el poder? ¿Podría haber habido algunos otros motivos por los cuales no se contó la historia plenamente? Bueno, vamos a investigarlo y vamos a ver qué ujú. encontramos. Y te pregunto, ¿con qué te estás encontrando en ese Eh, sentido? Me estoy encontrando con que no puedo, no me gusta hablar sin verificar fuentes, ¿no? Ujú, Lo que nos estamos encontrando es que hay mucha más información sobre lo que le pasó a él de lo que se dijo originalmente. Concretamente, hubo un informe del gobierno argentino ah, substancial, con fotografías, con entrevistas. Se envió una persona de la Cancillería Argentina a Saigón a buscarlo, Ignacio Ezcurra, que después de todo era de un diario importante, de una ujú, familia conocida. Y el hecho de que ese informe no se haya publicado, ni se le haya ni siquiera dado a la familia, algo que se anunció a fines de mayo de 1968, nos llamó mucho la atención y no lo pudimos encontrar en los archivos del gobierno argentino. Así que encontrarlo a través de mucho trabajo y poder analizarlo nos está indicando que quizás hubo una intención de ocultar lo que le sucedió a Ignacio ujú, Ezcurra. ujú. Por cuestiones políticas, Yo evidentemente. creo que sí, Ujú, por cuestiones políticas. Recordemos que en ese momento el gobierno argentino estaba fuertemente alineado con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, a favor de la intervención militar estadounidense en la guerra de Vietnam. Y digamos, el relato siempre había sido a lo largo de todo el conflicto: cualquier periodista que muriera, la culpa era del Vietcong. mm, De la sí. misma forma se había dicho que los 4 periodistas que habían sido asesinados 4 días antes que Ignacio los había matado el Vietcong, pero poca gente creía esa historia y creo que Ignacio mismo dudaba de esa veracidad y fue al ir a investigar que quizás eso le causó la muerte. Puso el dedo en la Su llaga. gestión de periodista fue lo que le causó la muerte y eso para mí es una motivación muy fuerte para ir al fondo de la cuestión y averiguar qué es lo que Ujú, sucedió. ujú. Bueno, justamente hoy que en el mundo, pero aquí particularmente en nuestro país, ¿no? Hay toda Sí. una cuestión respecto de la verdad, de cómo se cuenta la verdad, y del ocultamiento, ¿no? Además, generalmente contra los periodistas. No estoy haciendo
espíritu de cuerpo, pero es algo que está ocurriendo. Absolutamente, digamos, la violencia contra los periodistas, si vos ves en Ucrania, si ves en Palestina, Ujú. ¿no? Y el acoso, no sé, por ejemplo, ayer no le dejaron a un periodista, me parece que de la Associated Press, entrar a la conferencia de prensa en la Casa Blanca porque su agencia no había cambiado el nombre de Golfo de México a Golfo de América, ¿no? Es decir, este tipo de excusas para no darle acceso a los periodistas. En ese sentido, una de las decisiones que tomamos es que si bien normalmente yo en mis documentales, creo que lo sabés, no tengo narradores o presentadores, Ujú. en este caso sí tenemos una corresponsal de guerra argentina, Clara Preve, una sobrina segunda mía, quien acabo de volver de Ucrania. Ella estuvo reportando sobre la guerra en Ucrania, Ujú. tanto en Kiev como en la frontera, en el frente de combate con Rusia. Y también vamos a contar con la participación de Elisabetta Piqué. Así que un poquito nos interesaba la conexión entre Ignacio Ezcurra de otra generación, Sí, corresponsal de guerra, Elisabetta Piqué, que es una mujer ya muy asentada en la profesión de sí. corresponsal de guerra, y Clara Preve, que tiene 28 años, pero ya está haciendo su marca en el mundo del periodismo de riesgo, y tener de alguna forma una conexión de esas tres personas para, como vos bien decís, traer al día de hoy este importante tema que es la libertad de prensa y el fin de las amenazas y la violencia contra los periodistas. Ujú. La libertad de expresión, ¿no? Sí. Que nos compete a todos, digo, no Que nos compete solo a a los todos y que periodistas. gran parte es algo que el cine independiente, que hoy está en una situación tan difícil como Mm. vos y Jimena hablaban antes, viste, no es solamente la nota periodística, pero también una expresión más profunda, más humanista, más al alma del ser humano que nos conecta, es esta posibilidad de contar historias como profesionales de cine independientes que se está haciendo cada vez más difícil. Ujú, ujú. Bueno, vos también estás en cierta forma desafiando las inclemencias de esta época, ¿no? De la producción audiovisual argentina. En ese sentido, Sí, nosotros estamos filmando de a puchos, es decir, filmamos el ujú, fin de semana pasado en una localidad del interior donde encontramos el informe. Vamos a estar filmando en la primera mitad de marzo en Argentina. Estamos gestionando las visas y los permisos de filmación con el gobierno de Vietnam, y armando una coproducción con una productora, empresa productora de Hanoi, en la República Socialista de Vietnam, para filmar en Vietnam quizás en mayo, quizás en junio, y después intentar entrar en una postproducción, digamos, a medida que vamos vendiendo nuestras producciones. Ya que la financiación es muy difícil de obtener, vamos mechando este trabajo para avanzar con esta historia. ujú. Bueno, de hecho, tu película anterior, tu documental anterior, ya está en una plataforma. Correcto, salió ayer, algún día en algún lugar, Sí. nuestro documental sobre inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Tuvimos la suerte de vendérsela a Warner Brothers Discovery para Max Latinoamérica, así que ya está disponible online. Fue un trabajo, viste, porque somos una pequeña productora argentina. Sí. Nos mandaron de Warner Brothers Discovery un PDF de 75 páginas sobre el control de calidad, y yo dije: ¿en qué nos metimos? No lo Mm. vamos a pasar, y lo logramos. Así que estamos muy orgullosos de eso, y eso nos da aire para seguir produciendo nuevos proyectos, como Un precio que tenemos que pagar sobre Ignacio Ezcurra. Bueno, y esto habla entonces también del potencial que tiene el cine argentino, ¿no? Y de todo lo que se podría lograr si se lo apoyara un poco más, desde los mecanismos de fomento que tienen que funcionar y que no están funcionando. Pero bueno, Sí,
creo que, por ejemplo, a mí ha habido gente que me ha llamado y me ha dicho, bueno, vos debes estar contento por todos estos problemas que hay porque quiere decir menos competencia. Yo le dije, no, no estoy contento para nada, estoy muy triste y preocupado por esta situación. Y aún en esa, algo que no se menciona es aún si sos una productora que no recibe subsidios del Inca, por ejemplo, el hecho de que vos podés contratar a gente o alquilar equipos acá en Claro. Argentina se debe a la existencia de una industria del cine que sin un fomento no existiría. Ujú. Entonces, en realidad sería destruir una industria por completo, al margen de si recibís subsidios o no. Sí. Y esto es algo muy triste que no se está hablando y además el hecho, yo he tenido la oportunidad de dirigir películas en países que tienen grandes industrias, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, Inglaterra, todos esos países subsidian al cine y luego usan esos subsidios para venir acá a Argentina para competir en contra del cine argentino. O sea que es absurdo no Sí. tener presente esa realidad. Sí, negarla además, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo Preve, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, te hiciste un espacio para nosotros y te lo agradezco infinitamente. Gracias, Julia, gracias a toda la gente de GPS Audiovisual. Bueno, y con este encuentro con Ricardo Preve, entonces nos estamos despidiendo de una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Hasta la semana próxima y ya saben, como decimos siempre, pero hoy más que nunca, vean cine argentino. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Tren Topic.